El gobierno de la provincia estableció, propuso, mejor dicho, como procurador general de la provincia a Luis Martínez, Luis Lucho Martínez, el diputado, el abogado, es abogado, ¿no? Sí, Luis Lucho Martínez como procurador de la provincia. El viernes vencieron los plazos, me contaba el doctor Guiñazú, para presentar objeciones a esa propuesta. El doctor Francisco Guiñazú hizo una objeción en ese sentido para que asuma a Luis Martínez como procurador general de la provincia. Pero antes de entrar en ese tema, le vamos a dar los buenos días al doctor Francisco Guiñazú, gracias por atendernos, y que nos resuma qué funciones cumple o debería cumplir un procurador general de una provincia. Pancho, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Nino. Un placer hablar contigo y por supuesto también con toda tu audiencia. Muchas gracias. Mira, básicamente esto tiene que ver específicamente con la observación que es formulado en relación a esta propuesta que hizo el Poder Ejecutivo Provincial para cubrir el cargo de Procurador General de la provincia. Este cargo tiene, digamos, dos funciones que son centrales. Una de ellas es el titular de la acción pública, o sea que es el que defiende en definitiva el interés colectivo, el interés ciudadano de todo el tejido social. Por otro lado, también tiene otra función que es muy importante, que es nada más y nada menos que ejercer el control de legalidad de todos los actos que emite la administración con, digamos, su ejercicio, con su ejecución cotidiana. Y por lo tanto, este cargo, en mi opinión, debiera ser cubierto por alguien que precisamente garantice que va a defender realmente ese interés colectivo, que va a ejercer con corrección la titularidad de la acción pública, o sea, siempre que esté el interés público comprometido, y a su vez que va a poder controlar la legalidad de todos los actos que emita concretamente, en este caso, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Y esa objeción aquí es donde aparece la fricción con la propuesta que ha hecho el Poder Ejecutivo, porque ha propuesto a una persona que está íntimamente ligada a las políticas públicas del gobierno de la provincia. Entonces, difícilmente la persona propuesta, el diputado del oficialismo Luis Martínez, difícilmente vaya a poder ejercer un adecuado control de legalidad de los actos que emite el proyecto político que él ha defendido durante todos estos últimos años. Es más, ha sido presidente del bloque, ha tenido un montón de funciones, creo que es apoderado inclusive, no sé si en la actualidad lo ha sido, del partido de gobierno. Por lo tanto, difícilmente pueda él mismo controlar la legalidad de esos actos. Es más, muchos de esos actos seguramente él mismo los ha votado y los ha defendido en el marco de su función como legislador. Y por otro lado es el titular de la acción pública, es decir, no es ni más ni menos que el que va a representarnos a nosotros, a toda la comunidad, no solamente a aquellos que defienden el proyecto de gobierno, sino a todos. Por lo tanto, me parece que no es una propuesta adecuada, no es correcto. Creo que debiera evaluarse, digamos, un criterio absolutamente diferente al que se ha tenido en cuenta. Fíjate vos que en la última reforma a la Constitución Nacional, concretamente en el año 94, cuando se habla del Procurador General de la Nación, en este caso, se alude específicamente a que tiene que ser un organismo que tenga autonomía funcional, autarquía financiera, para que precisamente pueda controlar al poder constituido. Y resulta que acá vamos a contramano. Entonces, no solamente que la persona propuesta no se corresponde con
con este sentido que marcó el Constituyente Nacional en su momento, sino que estamos imponiendo una persona que está íntimamente ligada al poder provincial. Entonces, yo creo que era importante para mí como ciudadano hacer esta observación, y yo espero que el gobernador reflexione sobre esta propuesta, que incluye también otro argumento que no es menor, que la Constitución nuestra, la Constitución provincial, específicamente dice que tiene que tener 10 años de ejercicio en la profesión como abogado. Este hombre se recibió como abogado en el año 2005 y asumió como diputado en el año 2013. Por lo tanto, ahí ya habían pasado solamente 8 años, o sea, no llegaba a los 10 años, y tampoco sé si realmente ejerció la profesión tan activamente en esos 8 años del 2005 al 2013. Entonces, eso también hay que analizarlo, hay que evaluarlo, porque en definitiva también es el mandato del constituyente, que le dicen que para un cargo de semejante magnitud hace falta mucha experiencia, hace falta mucho conocimiento, hace falta mucha... A ver, todo lo que tiene que ver con su desarrollo profesional debe, digamos, adecuarse a la envergadura de este cargo tan importante, que es, reitero, para todos, absolutamente para todos los sanluiseños, no solamente para aquellos que abrazan el proyecto de gobierno, ¿no? Doctor Guiñazú, ¿hubo alguna otra objeción, además de la tuya, presentada a la designación de Luis Martínez? Mira, yo lo que te puedo dar es una información, digamos, no oficial. Yo pregunté eso cuando fui a dejar allá en el Ministerio de Gobierno, Justicia y Gobierno, creo que se llama ahora. Me dijeron que no había, hasta ese momento no había otra. No sé si no se habrá producido, puede que haya habido alguna otra. Pero creo que, a ver, lo importante ahora es que el gobernador tiene 15 días para evaluar, y luego tiene que decidir qué hace, si envía o no envía el pliego de la persona que él mismo había propuesto. Por eso yo lo que le pido acá al gobernador, que reflexione, y creo que como ciudadanos también tenemos que verificar a ver si realmente se cumple, digamos, el objetivo central para el cual designamos a una persona. Claro, sí, además cumple los requisitos para esa tarea para la que va a ser designada, ¿no? Y que es tan importante, o sea, sí. A ver, yo creo que esto nos lleva a unas reflexiones también más profundas. Es decir, nosotros constitucionalmente en nuestra historia, inclusive hemos adoptado, así es el término, la forma republicana de gobierno. Ahora, yo creo que el adoptar la forma republicana de gobierno tiene que precisamente que ver con los controles que deben existir hacia el propio poder del Estado, o sea, quienes ejercen el poder del Estado. Entonces, yo creo que esto es muy importante, o sea, lo que tenemos que hacer es fortalecer controles, y yo creo que en esto estamos, digamos, no estamos muy bien. Claro, en este caso Luis Martínez no cumpliría los requisitos necesarios e imprescindibles para ser el Procurador General de la provincia de San Luis, llevando la tranquilidad a toda la comunidad, insisto, en toda la comunidad, de que va a cumplir las funciones para las cuales va a ser designado, ¿no? Esto me lleva a preguntarte, porque hablaba de constitucionalidad, en estos últimos tiempos de la pandemia, con distintas medidas que conoces perfectamente, ¿se ha estado violando la Constitución provincial o abusando del poder, al menos en la provincia de San Luis? Mira, Nino, yo creo que acá estamos en el tiempo de pandemia, sin duda que es un tiempo de excepción, es un tiempo que las garantías constitucionales en general es como que quedan suspendidas en función de una situación de emergencia. Ahora, la emergencia tampoco autoriza a hacer cualquier cosa. O sea, cuando en nombre de la emergencia
hacemos contrataciones directas inadecuadas, bueno, estamos excediéndonos en lo que tiene que ver con las facultades propias de una emergencia. Entonces, yo creo, mira, hay una exigencia fundamental para cualquier emergencia, no solamente esta, para cualquiera, es que todas las medidas de gobierno deben ser ejercidas con razonabilidad. Entonces, la razonabilidad no es una cuestión menor, y acá es en donde precisamente tenemos un poder judicial ausente, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. O sea, yo creo que es muy importante que el Poder Judicial se pronuncie acerca de todas las emergencias económicas, sociales, sanitarias que se han dictado en la Argentina en los últimos tiempos y no se ha hecho esto. Y a nivel nacional tampoco se ha hecho. Y precisamente, fíjate vos que en esa cuestión el rol del Procurador General de la provincia o de la nación es fundamental, porque es el que debería precisamente evaluar, dictaminar, promover acciones que tiendan a evaluar precisamente si las emergencias dictadas resguardan o no este principio de razonabilidad. Claro. Si no representan excesos en cuanto a las transgresiones o limitaciones en la Constitución nacional o provincial. Por eso es que es muy importante que los poderes funcionen. Fíjate vos, la primera medida que adopta el intendente actual cuando asume como intendente es suspender la ejecución de la ordenanza que creaba el defensor del pueblo a nivel municipal. Claro. Entonces, debilitamos permanentemente los controles públicos, y ahora con el Procurador General de la provincia queremos hacer exactamente lo mismo, fortalecer el debilitamiento de los controles de los poderes públicos, porque precisamente el rol del Procurador General también tiene que ver con el control de legalidad, control que cada vez que esté comprometido el orden público, él tiene que hacerse presente y promover todas las acciones que tiendan precisamente a defender ese interés público. Entonces, todos los controles están debilitados. El ciudadano por ahí no percibe cuando se hacen estos nombramientos, pero después lo sufre en carne propia cuando tiene alguna instancia judicial. Claro, lo que pasa es que, por eso yo te decía hace un momento, que es como que nosotros en la historia adoptamos la forma republicana de gobierno, pero es como que no la ponemos en acto. Claro. O sea, duele pensar, por ejemplo, que haya una sola observación a la promoción del diputado Luis Martínez como Procurador General de la provincia. Eso está marcando algo. O sea, yo creo que es como que estamos o adormecidos o no asumimos que verdaderamente somos un país republicano y tenemos derechos para hacer este tipo de planteos, y por lo tanto debemos ejercerlos como ciudadanos. Fíjate vos que la ley en ese aspecto es muy amplia, porque no es que solamente los colegios públicos pueden hacer, o las distintas asociaciones pueden hacer este tipo de planteos, sino que los ciudadanos también podemos hacerlo. Y yo creo que una sociedad crece en la medida de que los poderes y los contrapoderes funcionen, porque si no caemos en el poder hegemónico, caemos en el unicato, caemos en gobiernos que en definitiva todo actúa en una función absolutamente verticalista, en donde hay uno que decide por todos. Y esto tiene que ver con la historia argentina, Diego y Nino, esto tiene que ver con la historia argentina. El verticalismo tiene que ver con realidades históricas, políticas que hemos vivido durante muchos años. Entonces, yo creo que tenemos que horizontalizar el poder. Y horizontalizar el poder implica que todos los poderes tienen que cumplir las funciones establecidas, claro, para los mismos. Claro. Doctor Francisco Guiñazú, gracias por atendernos, clarísimos los conceptos, que tengas una buena jornada, y si se llegase a no tener en cuenta tu objeción, ¿podés insistir con el tema? No, porque esta es una potestad del gobernador, o sea, acá lo que pasa, lo que se traslada la objeción a el Senado, o sea, en donde el Poder Provincial tiene una mayoría absoluta,
y seguramente va a hacer lo que diga el gobernador, pero por eso es que yo insisto y fuertemente con la necesidad de que se horizontalice el poder, que verdaderamente los poderes constituidos funcionen como corresponden, que se evalúen estas cosas, porque esto tiene que ver con el bien ciudadano, con el bien de todos. Entonces tenemos que aprender a convivir en sociedad, y convivir implica respetar derechos, y los derechos están en las normas, pero lamentablemente muchas veces como que quedan allí en el olvido, dispersas y no se ejecutan, y lamentablemente es como que nos estamos acostumbrando a que el verticalismo haga lo que quiera con nosotros, y eso está mal, y eso tiene consecuencias. Tenemos derechos, o como decía Solange que lamentablemente falleció, el famoso caso de Córdoba, hasta el último suspiro tengo derechos. Claro. Es así, sí, ¿no? Por supuesto. Es más, yo le diría al señor gobernador que no se olvide de una frase de su propio líder político. O sea, Perón, ¿qué decía? Perón decía que, bueno, el hombre es bueno, pero si se lo controla mejor. Así es. Gracias, doctor. Un abrazo. Lo ponga en acción. Hasta luego.